Mi nombre es Pablo Jiménez, yo soy pastor de las Iglesias Discípulos de Cristo en Puerto Rico, ya hace más de 30 años. Damos gracias al Señor y nos honra mucho esta visita. Yo quiero comenzar hablándoles de historia, porque la historia es algo que se ha perdido. En nuestro país la gente sabe más de los novios de las celebridades y qué celebridad está embarazada de quién y quiénes están haciendo fila para el divorcio que de la historia mundial. Pero hay un nombre que todos nosotros conocemos, Julio César. César fue bien importante porque aunque vivió en el siglo antes de Cristo, él es el que permite que se creen las condiciones que transformaron la República Romana en el Imperio Romano. Él era un hombre que venía de una familia pobre, no tenía madera para llegar a ser grande, porque en Roma todo dependía que usted viniera de una buena familia y tuviera mucho dinero. Pero por su genio militar, ganando todas las batallas que la gente le decía que iba a perder, llega a ser famoso. En Roma pasaba una cosa muy parecida a la que pasa en nuestra tierra, y es que tan pronto un político salía del poder, buscaban la manera de meterlo preso. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Y él había sido cónsul y sabía que si salía de ese puesto, lo podían procesar por los crímenes que cometió mientras era cónsul. Así que hizo un triunvirato con dos de sus más grandes enemigos, porque usted nada más hace la paz con sus enemigos, entre ellos Pompeyo, y en vez de 1 año se nombraron cónsules por 5 años. Los romanos siempre tenían 2 cónsules a la vez, de manera que uno pudiera vetar al otro. Y a él lo mandan, siendo cónsul de Roma, lo puede hacer en ausencia y se va a Francia. Lo que hoy es Francia, en aquel tiempo se llamaba Galia, y comienzan las batallas contra esas tribus. Y César sabía escribir, y comienza a escribir una épica él mismo, contando de sus grandes victorias. Y se convierten en la comidilla en Roma, y después de 5 años de haber conquistado todo y tener apresado a Vercingetorix, que era en aquel momento el jefe de las tribus galas, él dice: voy para Roma. Y Pompeyo le dice: no puedes venir. Y él dice: voy para allá. Y dice: pues no puedes venir armado, porque la ley prohibía que un general entrara armado a Italia. Y él entra armado hasta los dientes y cruza el río Rubicón. Y se declara la guerra nada más porque él cruzó. La gente le preguntaban: ¿tú quieres ser rey? En Roma ser rey era una mala palabra. Roma había tenido 7 reyes al principio, los habían abandonado, habían nombrado la república. Y él decía rey, en latín se dice rex, pero aunque no ostentaba el título, era como un rey. Es asesinado por un muchacho que era casi su sobrino y se desata una batalla entre su protegido Marco Antonio y su sobrino Octaviano para quién iba a ganar. Y ahí viene todo ese rollo, la batalla de Anzio. Octavio gana y Octavio se queda solo con el poder. Ahí muere oficialmente la República Romana y comienza el imperio. Ahora, los senadores romanos no iban a permitir que alguien se llamara rey o emperador o algo así. Así que nosotros lo llamamos emperador por acortarlo, pero la persona que mandaba en Roma después de Augusto tenía el título de ser el primer ciudadano. De ahí es que viene que la esposa de él es la primera dama. Él era el primer ciudadano y el primer senador. Tenía un montón de otros títulos: Señor, Hijo de Dios, Salvador, todos títulos que se le aplicaban al emperador romano. Sumo pontífice de la religión romana y imperator, el que tiene el imperio. Eso quiere decir comandante en jefe de la milicia. Eso es lo que quiere decir. Y Augusto inaugura lo que se llamó la Pax Romana, un tiempo de paz, donde desde lo que hoy es Irak e Irán hasta lo que hoy es Portugal, y desde lo que hoy es Egipto
Etiopía y Libia, hasta las fronteras de lo que hoy es Alemania, había un solo imperio dominado por Roma. ¿Y cómo usted mantiene más de 120 etnias, grupos étnicos distintos, unidos? Pues por la religión. Y se comienza el culto al emperador. Y no importa el Dios que usted adorara, después que usted adorara al emperador, estábamos bien. Solamente había un pueblo que estaba exento de adorar al emperador, el pueblo judío. Los romanos se dieron cuenta que los judíos no tenían reversa y que nunca iban a adorar al emperador, así que promulgaron algo que se llamó el decreto judío. Si usted es judío, no tiene que adorar al emperador, pero tiene que ofrecer sacrificios por el emperador. Durante el reinado de Augusto, porque Octaviano se cambió el nombre a Augusto, nace un bebé en Judea, pobre, hijo de una muchachita que era tan joven que nunca había conocido varón. Nace humilde y los ángeles rompen los cielos y gritan: este es el Salvador del mundo. Y ahí tenemos dos historias que se van forjando. Por un lado, Augusto, con todo el aparato militar a su disposición, el país más grande del mundo, el imperio más grande del mundo, el imperio más rico del mundo, gobernando el ejército más grande que hay sobre la faz de la tierra. Y en Palestina, un bebé que nace humilde en un establo, porque no había lugar para él en el mesón. Pero Jesús continúa predicando, se desarrolla, comienza el movimiento de Jesús. Augusto muere y es sucedido por el emperador Tiberio. Tiberio tenía fama de ser un tío amargado. Usted sabe, cuando usted tiene un tío cascarrabias de esos que nadie le puede hablar, que si usted le dice buenos días, le dice: ¿qué tienen de bueno? Esa es la fama que tenía Tiberio. Y Jesús es asesinado por el imperio romano, acusado de sedición y blasfemia, acusado de llamarse Mesías, Hijo de Dios. Porque para los romanos eso era un crimen político, porque el Hijo de Dios era el emperador. Pero la historia no se detiene ahí. La iglesia entiende que aquel que murió en la cruz vive y está entre nosotros. Y comienza un movimiento de reforma religiosa que se extiende como el fuego en tierra seca. Y surge una iglesia que testifica que Cristo Jesús vive. Y se comienza a expandir todo ese movimiento por Palestina, llegando a Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y extendiéndose hasta Europa. Tiberio tenía un sobrino que adoptó como hijo, que se llamaba Germánico. Y Germánico era todo lo que los romanos soñaban. Era un genio militar, era joven, era apuesto, había tenido unas victorias tremendas. Y tenía un niño pequeñito que se llamaba Gayo. Y él se llevó al niño para Alemania, Germania, se decía en el tiempo antiguo. Y le mandaron a hacer un uniformito de soldado. Y lo más lindo que tenía, que le mandaron a hacer una réplica de las botas que usaban los romanos para él. Y como las botas se llamaban caligas, en latín, botita era Calígula. Y el niño era como la mascota de las tropas. Y a Tiberio le dio celos y mandó a matar a su sobrino e hijo adoptado.
déjenlo solo en la batalla y que muera. Y Calígula fue entonces adoptado por el asesino de su papá. ¿Y qué pasa cuando uno es criado por el asesino de su padre? Calígula estaba desquiciado. A la muerte de Tiberio, Calígula es nombrado emperador y en menos de 4 años su propia guardia lo tiene que matar porque estaba loco. Entre las cosas que hizo, mandó a hacer una estatua de Zeus que tenía la cara del mismo, ¿verdad? Y la mandó a poner en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Y no hubo una gran matanza porque el jefe militar en aquel tiempo de Palestina era un hombre de familia judía, pero que había abandonado la fe. Y él sabía que si ponía aquella estatua allí, la guerra judía, en vez de estallar en los años 60, iba a estallar a finales de los 30. Muere Calígula y viene el único buen emperador que hubo en ese tiempo, Claudio. Pero la iglesia sigue creciendo. Ya la iglesia está en Roma. Y los romanos no entendían qué era eso de la iglesia. Para ellos era un culto parte de los judíos y ellos tienen permiso de hacer eso porque los judíos no tienen que adorar al emperador. Pero entonces empiezan a haber peleas en la sinagoga. Se lo dicen al emperador. Los judíos están locos. ¿Qué pasa? Que hay un agitador que cada vez que llega aquí divide las sinagogas y la gente empieza a pelear. ¿Y cómo se llama? Le dicen, se llama Cresto, pero no lo hemos encontrado. Ellos no entendían que no era un agitador, era la presencia del Cristo resucitado lo que estaba transformando la fe judía. Y que las iglesias se estaban dividiendo, las sinagogas se estaban dividiendo entre los judíos mesiánicos y aquellos que no aceptaban a Jesús como Señor y Salvador. Y Claudio dice, bueno, pues vamos a votar a todos los judíos de Roma. Y se hace un edicto romano, el edicto de Claudio, y expulsan a todos los judíos de Roma. Ya que no lo encontramos, pues lo votamos. Y comienzan los líderes de la iglesia de Roma a regarse por toda Europa y la iglesia sigue creciendo. Claudio muere asesinado por su amante esposa Agripina, quien lo envenenó para que su nene, Nerón, fuera el emperador. Y Nerón era otro loco. Imagínese usted, si su mamá es una asesina, ¿cómo usted va a tener salud mental? Pero la historia lo recuerda como uno de los mejores emperadores, porque él lo que hizo fue que se buscó a un jefe de su equipo de trabajo, que era un filósofo español que se llamaba Séneca, y lo dejó que gobernara. Y él lo que hacía era darse la buena vida, que era bastante mala, porque él era un degenerado. Sin embargo, después de unos años, alguien convenció a Nerón que no necesitaba a Séneca. Gobierna tú mismo, chico. Él destierra a Séneca y empieza a gobernar. Y el imperio se cae en una crisis horrible. Roma está llena de cristianos y la gente no entiende qué son los cristianos. Y usted dirá, pues no entendían que era una religión. No. ¿Qué cosas tenían las religiones romanas? Templo. Los cristianos no tenían templo. Sacerdotes. Los cristianos no tenían sacerdotes. Vírgenes vestales. Mujeres que se dedicaban a ser las esposas del Dios. El cristianismo no tenía vírgenes vestales. Estatua. El cristianismo no tenía estatua. Sacrificio. Los cristianos no sacrifican nada. Pues eso no es una religión, es una superstición. Y comienza un antagonismo entre el imperio y la iglesia. El imperio diciendo, César es el Señor, y la iglesia diciendo, Jesucristo es el Señor. El imperio diciendo, se gobierna con la fuerza de la espada, y la iglesia diciendo, Dios gobierna con la fuerza de su espíritu. Entre los superproyectitos que tenía Nerón, porque yo quiero que usted entienda, Nerón quería ser estrella de televisión. Lo que pasa es que no había televisión en aquel tiempo. Él se creía que era un gran cantautor, tocaba la lira y aterrorizaba a la gente diciendo, mira, ven acá para que escuchen mis nuevas canciones. Y la gente tenía que sufrir aquello y decirle que eso era lo más grande. Pero entonces, convencido de que su carrera musical no tenía futuro, él decide que va a remodelar Roma. Y Roma
estaba hacinada. ¿Se entiende el concepto, verdad? Superpoblada. En los barrios pobres, las casas tenían 4 pisos. Un piso de piedra, una casa sólida, era el primer piso. Arriba las paredes eran de piedra y el techo era de madera. Ese era el segundo piso. El tercer piso era completo de madera, con un techo de madera y paja. Y el cuarto piso era que el que vivía allá arriba vivía con una lona encima. Ocurrían muchos fuegos allí, porque no habían las facilidades que tenemos hoy. De hecho, la mayor parte de los romanos nunca cocinaban nada en su casa, por miedo a que se encendiera el barrio. Y un día comenzó un fuego en la parte que Nerón quería remodelar. Y él lo que le dijo al ejército fue: respondan lentamente. Y el fuego quema gran parte de Roma. Y Nerón contento porque ahora podía remodelarla sin tener que sacar a la gente porque las casas se les habían quemado. Pero la ira que tenía la gente ante el fuego, que todo el mundo sospechaba que había sido él, pero él como político al fin dijo: bueno, yo no sé si fui yo o no fui yo. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya ese discurso no sirve, ¿ve? Y él tiene que buscar a quién echarle la culpa. Y le dicen: está la gente de la superstición esta que la gente odia, los cristianos. Y viene la primera gran persecución de la iglesia. Fue solamente en Italia, fue solamente en el centro de Italia, pero fue brutal. El Coliseo romano que usted ve en las ruinas hoy, ese no existía. Allí mismo había uno de madera, en ese mismo sitio había uno de madera. Y comienzan a utilizar a los cristianos para los juegos de gladiadores. La historia de los juegos de gladiadores es muy larga. Comenzaron como unos juegos que se hacían cuando moría un gran militar, pero se convirtió en una manera de comprar el voto y de comprar el favor del pueblo. Entonces, cada vez que un emperador quería congraciarse con la gente, decía: decreto 30 días de juego. Y 30 días de juego, que todo el mundo que quisiera podía ir a ver los juegos. Lo que comieran era gratis, lo que bebieran era gratis, y había sangre, batallas entre animales, se traían animales de todas partes del mundo, y allí los cazaban. Los grandes gladiadores, ¿verdad? Carlitos Colón y el Invader peleaban allí, pero nunca se mataban uno al otro, porque entonces tú matas al de la cartelera, pues no se puede. Y entonces buscaban criminales y los disfrazaban así como de He-Man y los mandaban para que los gladiadores los mataran. Y comienzan a matar a nuestros hermanos en la fe. Se cuenta que una vez Nerón quiso hacer una fiesta de noche en el palacio y alguien le dijo: chicos, si no se ha inventado la luz eléctrica, ¿cómo tú vas a hacer una fiesta en el patio? Fácil. Mandaron a buscar líderes cristianos, los amarraron a las columnas, les echaron petróleo por encima y ellos fiestaron a la luz que daba el cuerpo de los cristianos torturados. En Palestina la cosa no estaba mejor. Se había desatado una guerra en Palestina, en Jerusalén, entre distintas facciones del judaísmo. Estaban divididos en 3 partes. Como Nerón ya estaba tan loco, una vez más sus propios guardias lo mataron. Y hay 3 años, hay un año donde hay una crisis tremenda. Hay 3 emperadores en cuestión de 2 años: Otto, Vitelio y Galba. Mientras tanto, Vespasiano, que había sido el emperador, había sido el jefe militar de Egipto, está dirigiendo la guerra contra los judíos y los está exterminando. Con él estaba su hijo, que era su hijo mayor, que era su asistente en la milicia, que se llamaba Tito. Y cuando Vespasiano está a punto de arrasar con la ciudad de Jerusalén, lo mandan a buscar. Queremos que tú seas el nuevo emperador. Y los romanos se quedan sitiando la ciudad de Jerusalén por meses. Y las cosas que ocurrieron allí fueron horribles. Mujeres que tenían bebés, vieron cómo la gente se los robaba, los cocinaba y se los comía.
Finalmente, Tito arrasa con la ciudad de Jerusalén, destruye el templo de Salomón, destruye todo y nada más deja el muro de contención que rodeaba la explanada del templo. La iglesia parece que está en crisis. Los grandes apóstoles han muerto, Pablo y Pedro, pero la iglesia sigue predicando y se sigue expandiendo. Están los coptos en Egipto, hay cristianos en toda Turquía, lo que antes se llamaba Asia Menor, hay cristianos hasta en España. Cuando Vespasiano llega al poder, dura poco tiempo, su hijo Tito se queda al mando, pero Tito muere y hay que nombrar a alguien, y nombra a un muchacho que era el hermano menor de Tito, el hijo menor de Vespasiano, que ese siempre había vivido en Roma porque tenía fama de ¿qué? De loco. Ese se llamaba Domiciano. No sabemos mucho de Domiciano porque fue tan malo que después que murió, el Senado romano mandó a romper todos los documentos y todas las tarjas donde aparecía el nombre de Domiciano. El tipo estaba tan loco que invitaba a los nobles a comer al palacio. Le decía, no, venga a comer, tenemos una comida. Sino, cuando usted llegaba y decía, ¿dónde me voy a sentar? Decía, busque la silla que tiene su nombre. Y cuando usted iba, habían lápidas con el nombre suyo diciendo que usted moría ese día. Y él le había invitado a su última cena. Y no le voy a decir las otras cosas que hizo porque son horribles. Se cree que parte de la locura de Domiciano era que estaba enamorado de su propia hermana y que nunca pudo consumar ese amor. Aunque hay otras personas que dicen que sí, que vivieron juntos un tiempo. Pero se sospecha que su hermana se hizo cristiana y que después que ella se hizo cristiana, él no pudo más tener acceso a su amor. Domiciano entonces comienza la primera gran persecución de la iglesia. Cubre Turquía, cubre las grandes ciudades, van a las ciudades donde Pablo estableció iglesia, Éfeso. Y uno de los que cae preso era un obispo que se llamaba Juan. No es Juan el que escribió los evangelios, es otro Juan. Y cuando digo que lo metieron preso, no lo estoy describiendo correctamente. Se lo llevaron a una islita, a un islote que está cerca de Izmir hoy, de lo que antes era Éfeso. Y era un islote, como decir, Cajemuerto y Caco. Y estar preso allí era, ok, aquí tú estás, jáscate como puedas. Si encuentras una cueva donde meterte, duerme ahí. Si no, duerme a la intemperie y comer lo que tú encuentres por ahí. Las iglesias asoladas, Juan preso. Y un día Juan está tendido en el piso, quizá llorando, quizá orando, quizá sencillamente tratando de sobrevivir otro día. Y él dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Su único crimen era predicar a Cristo el Señor. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Usted entiende? Usted está muerto de hambre, deshidratado, con los labios brotados, durmiendo como si fuera un animalito, tirado en el suelo, y de repente usted abre los ojos y ve la figura majestuosa de Jesucristo, vestido de blanco, con las manos que brillan y sus ojos que brillan, y le dice,
yo soy el que tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte. ¿Es una alucinación? ¿Nos estamos volviendo locos? No, es una revelación. Juan pensó que esto era el fin de la iglesia, que esto era el fin de la historia. Los cristianos moriremos asesinados, comidos por leones, encarcelados, quemados. Porque no le conté lo de la silla. No le conté lo de la silla. Un vacilón que se inventaron los romanos era que agarraban a los líderes cristianos y los sentaban en una silla en medio de los estadios. La silla era de hierro, ponían madera debajo, la prendían en candela y cuando la silla estaba al rojo blanco, a usted lo sentaban ahí para que se achicharrara. Sabemos eso porque Eusebio de Cesarea lo dice en su libro y también porque nos lo cuenta un libro de los padres apostólicos llamado El martirio de San Policarpo. Y esa es una historia interesantísima. Policarpo ya tenía más de 80 años, seguía predicando el evangelio. Usted entiende llegar a 80 años en un mundo donde no hay penicilina, no hay antibióticos, no hay nada de esas cosas modernas que tenemos nosotros. Era imposible. Y ese hombre a los 80 y pico de años estaba predicando. Lo mandan a arrestar. Los militares vienen, tocan la puerta y él les abre, los estaba esperando, no hay problema. Nena, dale algo de comer a los militares. ¿Me dejan orar un ratito? Sí, no hay problema. Oró 2 horas. Cuando baja le dice, estoy listo para irme con ustedes. Lo llevan donde el magistrado y el magistrado le dice, yo no te quiero matar. Niega a Cristo. Niégalo. Y vive. Y Policarpo dice, 80 años hace que le sirvo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo voy a negar a mi Salvador? Finalmente lo llevan al estadio. El magistrado le sigue dando chance. Mira, grita que mueran los ateos, porque los romanos acusaban a los cristianos de ser ateos porque no tenían ningún Dios que se viera. Y él dice, eso yo lo puedo hacer. Dice, que mueran los ateos. Y cuando lo quemaron en la hoguera, en vez del olor horrible que da la carne humana quemada, un perfume rodeó todo el estadio y la gente se echó a llorar. ¿Moriremos todos así? El Cristo resucitado le dice a Juan, yo te voy a enseñar el final de la historia. Y en el espíritu, mientras su cuerpo está tirado en su lugar de encarcelación, Juan está en los cielos y ve el trono de Dios y ve la gloria de Dios y ve allá un tremendo servicio de adoración. Hay 24 ancianos con coronas y las tiran a los pies del que está en el trono. Hay unos seres vivientes rarísimos que representan toda la creación que están alabando a Dios. Hay millares y millares y millares de ángeles. Y el que está sentado en el trono tiene un libro que está sellado con 7 sellos, porque el 7 es el número de la totalidad. Este es el libro que tiene la historia. ¿Tú quieres saber lo que pasa en el final de la historia? Abre el libro y empiezan a buscar quién es digno de abrir el libro. Y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra no encuentran una persona digna de abrir el libro. Y Juan se echa a llorar. El futuro está cerrado. No hay futuro. Se acabó la historia. Ganaron los romanos. Y mientras él está llorando, uno de los ancianos le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando él mira, pensando encontrar a un Cristo como Rambo, lleno de todas las armas, con unos músculos así enormes, para meterle mano a los romanos, lo que ve es un cordero degollado y desangrado.
ese cordero degollado y desangrado es más poderoso que el imperio romano y todo su ejército. Él es digno. Y se reanuda la adoración en todos los cielos. Y cada vez que se van abriendo los sellos, Juan puede ver atisbos de la salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Entonces, él ve 144,000. Eso es un número simbólico. 12 en la Biblia es el número del pueblo de Dios. Por eso hay 12 tribus y hay 12 apóstoles. Y hay 24 ancianos porque representan a Israel y a la iglesia. 12 por 12 por 1000. Eso lo que quiere decir es que todo el pueblo de Dios va a ser salvo. Y eso lo comprueba que cuando los ángeles le dicen a Juan, mira, estos son los que se salvan. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. No morimos. La historia no termina con nuestra muerte y nuestro exterminio. La historia termina con el pueblo de Dios adorando delante del Cordero y del que está sentado en el trono. Oiga, ¿y qué va a pasar con esta gente que nos están matando? Más adelante en el Apocalipsis se le dice, mire, del mismo modo que hay una Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay una Trinidad maligna. Está el dragón, la serpiente antigua y Satanás. Y él tiene un monstruo, una bestia. Y la bestia tiene a alguien que habla por ella, que es el falso profeta. Ahí los tiene. El diablo, el imperio diabólico y el emperador que habla por él. Y Apocalipsis dice que el dragón es echado al lago de fuego y azufre. Que la bestia es echada al lago de fuego y azufre. Que el falso profeta desaparece también. Y cuando usted va a Apocalipsis 20, hay un texto que quizá usted nunca le ha prestado atención, pero que a mí se me hace muy difícil leer sin llorar. Apocalipsis 20, 13 y 14 dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Usted entendió eso qué quiere decir? Déjeme explicárselo. Apocalipsis 20 dice que después del juicio de todas las cosas, la muerte se muere. Y si la muerte muere, ¿qué es lo que queda? Pura vida. Vida por la eternidad. Al final de la historia, la muerte se muere. Y lo que queda es la vida. El diablo y todos sus agentes mueren. Y el que queda es el Dios de la vida. Al final de la historia está el Dios de la vida y aquellos que han sido su pueblo. El mal no nos va a vencer. Difícil para Juan ese mensaje. Está sufriendo hoy, pero nosotros no vamos a perder esta lucha. Hoy, camine usted por las calles de nuestro pueblo, pregúntale a alguien, ¿usted sabe quién es Domiciano? Usted le pregunta por Nerón, sí, un loco que hubo allá, yo no sé cuándo. ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde están las grandes legiones? ¿Dónde están los templos a César? Pero Jesús, aquel bebé que nació humilde y que fue asesinado y desangrado como un cordero, es el hombre más famoso en la historia de la humanidad. Y no es que lo fue, es que sentimos su presencia aquí, lo sentimos vivo, testificamos de la resurrección y continúa con nosotros. Ahora quiero que leamos la lección bíblica, el texto bíblico que sirve de base a esta predicación.
Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los seres humanos. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el sufrimiento de Juan, estas palabras le fueron de aliento. Y en el sufrimiento suyo deben serlo también. Porque no importa lo que usted esté pasando hoy, ese no es el final de la historia. No importa la enfermedad que usted esté pasando hoy, ese no es el final de la historia. No importa la separación matrimonial que usted esté pasando hoy, ese no es el final de la historia. No importa la crisis económica que usted esté pasando hoy, ese no es el final de la historia. Porque al final de la historia enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el final de la historia.